Estamos en línea telefónica desde Buenos Aires con la doctora Amalia Fensore, especialista en Derecho Societario, Empresarial y en todo tipo de solución de conflictos, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Continuamos hablando sobre contratos. Bienvenida, Amalia, espero que hayas comenzado bien este nuevo año. La semana pasada estuvimos hablando de contratos de compraventa y en esta semana quería saber de qué se trata el contrato de suministro. Buenas tardes, Mara, ¿cómo estás? Un feliz año para vos y para todo el público de San Juan. Realmente te deseo lo mejor. Bueno, es verdad, estuvimos hablando durante muchas entrevistas de los viernes sobre el tema de contrato de compraventa. Empezamos con esa primera clasificación, un contrato que ya sabemos que no es solamente la venta de inmuebles, sino que puede ser también la venta de muebles, bienes muebles. Hablamos de todo el contenido, de los requisitos de los mismos, del contrato, a saber como el plazo, el objeto, las partes que intervienen y el precio, que es fundamental. Y empezamos de ahí en más, Mara, si te acordás, a analizar, o la idea es analizar en este periodo, la clasificación de los diferentes tipos de contrato. Y hoy, como bien dijiste vos, me vas a preguntar sobre suministro. Suministro, como la palabra lo dice, quizás la gente no está muy acostumbrada a utilizarlo, pero es un contrato que está tipificado en el Código Civil y Comercial de la Nación, y es el contrato por el cual el suministrante, que es una de las partes, se obliga a entregar bienes, incluso servicios, sin relación de dependencia, ya sea en forma periódica o continuada, y la otra parte, el suministrado, tiene que pagar un precio por cada entrega o grupo de esas cosas o bienes que va a hacer. Entonces tengo suministrante, quien se obliga a entregar los bienes, y suministrado, quien es el que paga el precio. ¿Y cuál es el plazo máximo de contrato de suministro? Bien, como todo contrato, Mara, y la gente lo sabe, casi todos, diríamos yo, como la venta, tiene un plazo. Sí, todos deben tener un plazo. Y el contrato de suministro puede ser convenido por un plazo máximo de 20 años. Ahora bien, si se trata de frutos o productos del sueldo, del suelo. Yo hablo del sueldo porque tenemos también los contratos de locación que vamos a hablar más adelante. Pero a ver, primero tenemos un plazo como máximo de 20 años. Esto que tiene que saberlo bien el oyente, ¿sí? Ahora, si son frutos, por ejemplo, productos del suelo, subsuelo, porque se trabaja mucho con todo esto del tema del proceso de elaboración, cuando se hacen las obras, etcétera, ahí el plazo no va a ser de 20, sino que va a ser de 10 años. Y el plazo se computa, Mara, a partir de la primera entrega ordinaria, es decir, de la primera entrega. Esto pasa mucho cuando hay suministros de bienes que van a ser utilizados en una obra, suponte. Entonces uno empieza a decir, ¿de cuándo computo? Desde que hice el contrato, desde que hice la primera entrega, desde que empiezo a hacer la obra. Bueno, acá se mezcla todo. Entonces acá te está diciendo que para este caso se computa a partir de la entrega ordinaria de la cosa. Doctora, ¿y cómo se fija y se avisa a la otra parte la cantidad a suministrar en cada uno de estos periodos? Bien la pregunta, Mara. Si las cantidades a entregar en cada periodo, como vos bien decís, o digamos pueden variar, cada parte debe dar aviso a la otra de la modificación en sus necesidades. Esto pasa, Mara, en muchos contratos. O sea, siempre que vos quieras modificar alguna cláusula del contrato, o más que nada avisar en este tipo de la cantidad de suministrar, cuando hablamos de este tipo de contratos que juega mucho el tema de cantidad, acá siempre hay que dar aviso. Aviso es notificar a la otra parte, porque si no va a tomar noción de la misma. Y ese aviso que le doy, sí, se va a pactar la forma de avisar, etcétera, en ese contrato de suministro. Ahora, si no hay ningún acuerdo de cómo debe notificarse a la otra parte, se debe avisar con una anticipación que permita a la otra prever las acciones necesarias para que la operación sea eficiente. Es decir, este tipo de cantidad suministrada tiene que estar en el contrato con una cláusula que dé aviso, ¿sí? Que diga cómo se va a avisar la parte. Si no dice nada, entonces uno lo hace anticipadamente con un tiempo, suponte, no menor a
a una semana, por ejemplo, ¿sí? Es como cuando hacemos una carta documento, bueno, la notificación tiene que ser fehaciente. Se estipula un plazo en el contrato y si no se tiene como una anticipación más o menos de una semana, etcétera. En el caso del contrato fijado en el contrato mismo, ¿qué pasa si no se ha fijado? Claro, bien ahí. Bien, Mara. Y bueno, la falta de convención, de que no se haya pactado nada, podemos tener esto de que el precio, ¿cómo lo voy a determinar? Por un lado, se determina según el precio de prestaciones similares que el suministrante efectúe en el tiempo y lugar de cada entrega. Por ejemplo, si la prestación es de aquellas que hacen en su giro ordinario de negocios o modo de vida, eso tiene que determinarse en el contrato, ¿sí? Otra opción también es que en su defecto, ¿sí? Si no tengo el precio estipulado, como te dije recién, con tiempo y lugar estipulado, valga la redundancia, se determina por el valor corriente de la plaza en la fecha y lugar de cada entrega. Son las dos opciones, o lo fijo o se termina por el valor en plaza. Doctora, ¿y existen pactos de preferencia cuando vence el plazo del contrato para que el proveedor renueve su condición contractual? Es una buena pregunta porque justamente los pactos de preferencia son muy importantes, Mara. A ver, sí existen, te contesto primero que sí y te explico a vos y al público en general, que el pacto mediante el cual una de las partes se obliga a dar preferencia a la otra en la celebración de un contrato sucesivo relativo al mismo, ¿sí? Va a ser válido siempre que la duración de la obligación no exceda de los 3 años. ¿Sí? Entonces lo permito siempre y cuando no exceda de 3 años. Ahora bien, la parte que desee contratar con terceros, ese reemplazo total o parcial del suministro cuyo plazo ha expirado, ¿sí? O sea, se ha finicado, ¿sí? Terminado, finalizado, se debe dar aviso, ¿sí? ¿Para qué? Para que se plasmen de vuelta las condiciones necesarias y se vuelva a extender ese plazo, ¿sí? Entonces lo que necesito saber, o mejor dicho, lo que la gente tendría que tener en cuenta acá, es que ese pacto se puede hacer el de preferencia, pero estipulando bien cómo se obliga una parte con la otra. Y sabemos que en el suministro las partes se llaman suministrante, el que da, sí, el suministro de un bien, y suministrado, el que paga el precio por eso. ¿Por qué te reitero esto de las partes? Porque fíjate que en cada clasificación de lo que hablamos, por ejemplo en compra-venta, las partes tengo un vendedor y un comprador. Acá es suministrante y suministrado. Y así vamos a ver sucesivamente, Mara, Dios mediante, en los diferentes tipos contractuales. ¿Y qué pasa si no se fijó el plazo para el contrato y una de las partes lo quiere concluir? Si la duración del suministro no se estableció en ese contrato de forma expresa, estamos hablando, ¿no, Mara? Sí. Bueno, cualquiera de las partes puede reservarlo, dando aviso previo en las condiciones pactadas. Bueno, ese aviso desde ya debe cursarse en un término razonable, obviamente, según las circunstancias y la naturaleza de este contrato de suministro, ¿sí? Nunca puede ser inferior a 60 días, Mara. También puede ocurrir que si una de las partes incumple su obligación, ¿qué pasa allí? Bueno, como todo contrato, si una de las partes incumple, lo que se hace justamente es que pueda resolverse el contrato de suministro, y si el incumplimiento es de notable importancia, digamos, la resolución vos sabés que puede ser parcial o total. Si es de notable importancia, o sea, una cosa que digamos es ilegal, contra las leyes, buenas costumbres, etcétera, eso ya se rescinde, digamos, por su totalidad. A su vez puede haber una resolución parcial, que son los casos previstos que puede estipular el contrato o la ley, pero en principio, si una de las partes incumple, se la obliga. Hay que ver la cláusula específica que se puso en el contrato, a veces tiene una multa, etcétera, y si no cumple de ninguna forma, el contrato finaliza, ¿sí? Eso es muy importante porque, bueno, es una de las causales de resolución del contrato, el incumplimiento. Esto es ya sea para este contrato, para el de compra-venta que vimos, Mari, para los futuros que hablemos. Bueno, doctora, seguimos en contacto la semana que viene para continuar hablando sobre este tema que es tan importante. Sí, Mara, seguimos en contacto. Gracias por permitirme estar nuevamente en tu bloque, bueno, el bloque jurídico nuestro. Reitero un feliz año para todos y, bueno, estamos en contacto y seguiremos hablando de otros contratos la semana próxima.
Allí, la palabra de la doctora Amalia Finzore, especialista en Derecho Societario Empresarial y en todo tipo de solución de conflictos, profesora de la Universidad de Buenos Aires.